Esta es una vista aérea de nuestro centro médico, considerado por muchos la meca de la medicina en el mundo. Los edificios en rosado, todo lo correspondiente a la Universidad de Texas. Esta parte es precisamente el MD Anderson Cancer Center, donde actualmente trabajamos con cirugía oncológica de alta complejidad, donde hace una década transfundíamos más o menos 350.000 a 400.000 unidades de sangre y productos sanguíneos por año, y desde la incepción de la cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, toracoscópica y robótica, hemos podido minimizar esto a menos de 1/3 de las transfusiones, que es excelente. Eso después explicaré por qué, y esto hace sentido. Actualmente contamos con la congregación más grande en el mundo de unidades Da Vinci robóticas. Tenemos 30 en el centro médico y 5 robots en MD Anderson que están siendo diariamente utilizados para cirugía prostática, urológica, ginecológica, torácica, gástrica y de cabeza y cuello. Este es el centro de Houston, que no son muy diferentes en tamaño y está a pocas millas de nuestro centro médico. Los objetivos: describir un poquito la filosofía del ERAS en el MD Anderson Cancer Center. ¿Por qué en mi hospital? Y esto es bueno para ustedes, porque es que el ERAS es una filosofía, pero se aplica dependiendo de su institución, de las políticas de su institución, de la economía de la institución y de la cultura de su grupo médico. Eso es lo más importante. Uno no puede esperar implementar todas las avenidas en una institución inmediatamente. Posteriormente describiré los componentes del ERAS, los cuales son más importantes. Son 25 componentes, desde que Henry Kellogg describió esto primero en Dinamarca en los 1980, y lo importante es que quiero compartir con ustedes cuáles son los que hemos visto que hacen mayor impacto en los resultados oncológicos positivos en los pacientes que son llevados a cirugía mayor electiva, y por qué también quiero que sepan que no tienen que implementarlos todos inmediatamente, sino poco a poco, dependiendo de su hospital. Demostraré con la data el resultado de los positivos, del impacto positivo de ERAS en la población oncológica. Después hablaré un poquito de algo que les interesa mucho, que es la terapia dirigida por metas. Básicamente, cómo podemos manejar precisamente los líquidos en el periodo perioperatorio. Ya no es más administrar fluidos con parámetros de peso y de duración de deshidratación y de tiempo sin tener nada por comer o tomar, dependiendo del tipo de incisión. Ya todo eso está mandado a recoger. Ahora es cómo podemos nosotros dar la terapia de líquidos y la optimización hemodinámica utilizando parámetros que nos ayudan fisiológicos a entregar mejor oxígeno a los tejidos, que son los más importantes donde el cirujano está operando. Y por último discutiré un poquito acerca de lo que estamos haciendo en investigación en ERAS y el futuro en anestesia, porque actualmente estamos liderando y queremos ser los líderes en los Estados Unidos y en el mundo en el área de ERAS. Y por eso estoy feliz de estar aquí en una hora, compartir con ustedes básicamente varias cosas que les van a ahorrar muchos años de trabajo y de obstáculos que nos tocó a nosotros cuando comenzamos el 2013. ¿Qué es el ERAS? Obviamente, como todos saben, los programas de recuperación acelerada son vías alternativas de cuidado multidisciplinario en los pacientes que integran, muy importante, múltiples intervenciones con ciencia basada en la evidencia, principalmente en la cirugía colorectal, en todas las fases del periodo perioperatorio, pre, intra y posoperatorio, para disminuir, lo más importante, mitigar la respuesta inflamatoria al estrés, acelerar la recuperación funcional de nuestros pacientes, la satisfacción de los pacientes, mejorar los resultados posoperatorios, disminuir la estadía intrahospitalaria y obviamente disminuir el impacto económico a nuestros frágiles sistemas de salud aquí en Colombia y en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Esto es extremadamente importante. Se van a dar cuenta que por lo menos en los Estados Unidos, donde nos van a calibrar, no es ya como yo pienso que a mi paciente le fue, que yo fui un anestesiólogo excelente y que le fue bien. Ya eso no va a ser así. Nos van a pagar es como el paciente piensa que nosotros lo atendimos, y eso tiene que ser resultados, cómo le fue el paciente, y es lo que se llaman los outcomes reportados por el paciente, la satisfacción personal,
que el paciente no tenga fatiga, que el paciente se fue sin complicaciones. Eso es como van a pagar los hospitales en los Estados Unidos, y obviamente tendrá que pasar aquí algún día. Ya se ha vuelto tan interesante este término que ya el presidente MD Anderson y el liderazgo aceptó de que tengamos una parte de su misión en los programas de recuperación acelerada, y básicamente lo que les dije anteriormente, pero obviamente como MD Anderson es una institución basada en investigación científica, queremos incluir, ¿sí?, investigación innovadora, ¿sí?, y dedicado al paciente, el paciente en el centro del universo, y nosotros haciendo la investigación necesaria para mejorar los resultados quirúrgicos y los resultados oncológicos, como es una institución de cáncer, ¿no? Y esto es como se podría definir más fácil la recuperación acelerada. Aquí pueden ver en el eje X está el tiempo en días y semanas, y en el eje Y la recuperación funcional o la capacidad funcional. Tradicionalmente, ¿qué era lo que hacíamos de pacientes? Cirugía, incisiones bastante grandes, amplias, bombardeamos al paciente con opioides y anestésicos inhalados. Ustedes muy bien lo saben, lo más fácil es prender los gases y dar opioides líquidos en abundancia, y esto era lo que pasaba. El paciente se demoraba mucho en recuperar, semanas en recuperar, en volver a su casa, en tener una capacidad fisiológica adecuada, en recuperarse muscularmente, y algo importante que hicimos el copyright del término de nuestra institución, el retorno a la terapia necesitada o importante, que es la quimioterapia después de cirugía. Como todos saben, hay ciertos tumores que necesitan quimioterapia y radiación después de la intervención quirúrgica. Y aquí ven lo que pensamos nosotros al disminuir los opioides, al hacer cirugía mínimamente invasiva, a manejar los líquidos precisamente y a usar todas estas avenidas que compartiré con ustedes, cómo hemos podido disminuir esta duración del paciente y dónde vemos que es el futuro, porque eventualmente donde la gente pone atención en anestesia y en cirugía es en mortalidad. Cómo nosotros de pronto, a través de varios años, toca hacer muchos pacientes, cómo probablemente nosotros, al hacer que nuestros pacientes lleguen tempranamente a recibir terapia, quimioterapia, van a poder sobrevivir más. Y esto va a ser muy importante para el sistema de salud en cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿y qué hay? Por yo estar en una institución oncológica es muy importante ver la influencia, la asociación que hay entre la cirugía, la anestesia y las metástasis. Ya está claramente elucidado en la literatura que la cirugía afecta al sistema inmune y promueve las metástasis, que el estrés quirúrgico ante la incisión y ante toda la liberación masiva de mediadores inflamatorios promueve la angiogénesis y contribuye al crecimiento neoplásico. La morfina aumenta la angiogénesis en ratas. Ya hay unos estudios en humanos que demuestran lo mismo, y obviamente la disminución del dolor por medio de bloqueos regionales. Ustedes son los másteres aquí en Colombia y en Latinoamérica en hacer bloqueo regional, que es muy importante. Eso va a ser muy significativo porque disminuye esa respuesta al estrés y menos respuesta inmune, lo cual es muy beneficioso para nuestros pacientes. Los opioides disminuyen la respuesta humoral, principalmente afectando las células asesinas naturales, que son las que están dando vigilancia en el periodo perioperatorio ante la respuesta inmune, y cómo generalmente cuando están funcionando adecuadamente previenen las micrometástasis en ese periodo vulnerable. Bastantes de estos autores son reconocidos a nivel global por su experiencia en el sistema inmune, y lo que debemos evitar a todo costo es lo que ocurre en el estrés quirúrgico en estas cirugías electivas mayores. Hay una liberación masiva de factores de la cascada de la coagulación, interleuquinas, citoquinas, procoagulantes, factor tumoral de necrosis alfa, y todo esto ha sido junto, se ha asociado en la literatura a un aumento de la morbimortalidad en pacientes de alto riesgo que son llevados a cirugía electiva oncológica. Aquí están más o menos los 20-25 parámetros importantes del ERAS. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro o literatura que hable de ERAS. Esto no es una receta, y lo que les voy a dar los medicamentos, todas las soluciones se las pueden enviar, no son recetas. Lo importante es implementarlas, que haya complacencia, que haya compliance, que se puedan seguir los protocolos adecuadamente. Pero quiero describir cuáles hemos encontrado bastante importantes. Hay a nivel preoperatorio. Estas se organizan dependiendo del tiempo en que son
puestas en el paciente, ¿no? El periodo pre, intra y post. Pre es muy importante que el cirujano y el anestesiólogo hable con el paciente, las enfermeras, como lo hagan aquí, que el paciente tiene que estar preparado para la cirugía. Estaba hablando con el doctor Solano, que hace poco tuvo una intervención quirúrgica, y el paciente le deben explicar claramente qué debe esperar. De si es una cirugía cardíaca, debe esperar esto. Si es una cirugía ERAS, yo espero que usted esté de pie al otro día, comiendo, caminando, y que el paciente no le dé miedo, que sepa que esas son las expectativas. La carga de líquidos y carbohidratos es muy importante. Parece que hay una disminución a la sensibilidad de la insulina, parece que esa respuesta catabólica se disminuye, se acomoda mejor la glucosa al aceptar que los pacientes tengan cargas de carbohidratos. Ya nosotros damos Gatorade en los Estados Unidos, pero en Europa usan otras sustancias, aquí pueden usar otras también que sean claras, pero se ha visto ya el efecto positivo de estas en minimizar la deshidratación y mejorar la respuesta a la insulina. Ya no hacemos la prolongación de no darle a los pacientes, no aceptar que coman 2 horas o que tomen, líquidos 2 horas antes de cirugía. Es increíble que nosotros en nuestra institución todavía poníamos al paciente en una dieta restricta a la medianoche antes de la cirugía, no podían comer nada ni tomar nada. Entendemos que no pueden comer sólidos después de medianoche, pero la ASA lo dice claramente, como le mostraré ahora. El paciente puede tomar líquidos 2 horas antes. Los estamos deshidratando, y ustedes ven que cada vez que ustedes están en la fase de inducción, y los que son residentes de primer año lo van a ver, cada vez que hay una inducción lo que primero van a ver es hipotensión. Están rescatando con líquidos, con efedrina, fenilefrina y con las drogas, pero siempre se ve eso, y es porque sabemos que hay una vasodilatación masiva. Si el paciente está seco, obviamente va a ser peor, y una vez que uno corrige ese daño, tal vez ya es muy tarde. El paciente tiene daño renal, como podré mostrar adelante, o daño cardíaco, ¿no? Ya no damos preparaciones colónicas, ni siquiera para cirugía colorectal, ¿sí? Profilaxis con antibióticos, tromboprofilaxis con heparina y no premedicación. Estamos evitando a todo costo el midazolam, las benzodiazepinas. Como todos vemos, hay población más adulta ahora, más ancianos. Los pacientes se levantan confundidos, ustedes lo han visto. ¿Por qué hacer que la persona tenga una experiencia? El temor es que el paciente recuerde en el periodo intraoperatorio, y eso no ocurre, sobre todo con las medicinas que estamos dando ahora, bombardeando el dolor y el sistema neurosensorial desde todo ángulo. Claro, si un paciente está joven y está ansioso, obviamente necesita las benzodiazepinas. En el periodo intraoperatorio, uso de anestésicos de duración ultracorta. Si la decisión es usar volátiles y no anestesia total intravenosa, pues entonces usar un anestésico de duración ultracorta. Nosotros preferimos desflorano. Si hay aquí desflorano, excelente, y es claro que el paciente tiene una función cognitiva más rápida con el desflorano. Epidural torácica todavía se puede usar. Les voy a decir por qué la hemos dejado de usar en cirugía torácica. Es algo increíble. La cirugía torácica, por ponerle un ejemplo, hace 3 años que comenzamos, 100% de los pacientes en toracotomía abierta y en alguna mínimamente invasiva le ponemos una epidural torácica. A mí personalmente me encanta hacer procedimientos, de la satisfacción personal de poner una epidural torácica bien puesta, y en lo que es para el paciente es algo increíble, pero nos dimos cuenta que como tiene opioides, los pacientes se demoraban más, el Foley no se lo podían quitar por retención urinaria, náusea y vómito, problemas con la motilidad gástrica. Obviamente nos dimos cuenta, sí, es excelente, pero ¿qué vamos a hacer para evitar la invasión al espacio neuraxial y los efectos deleterios de los opioides? Les mostraré que hoy, hasta el día de hoy, estamos haciendo menos del 5% de epidurales torácicas. 3 años nos duró cambio, pero les voy a mostrar cómo se puede hacer. No dejar drenes, terapia dirigida por metas, muy importante, todos ya saben esto muy bien, normotermia, y en el periodo postoperatorio seguir básicamente lo mismo, evitar la náusea y el vómito, ¿sí? Y obviamente hacer que los pacientes coman tempranamente, que deambulen tempranamente, ¿sí? Y que se puedan ir a la casa satisfactoriamente, pero sin aumentar la readmisión. El problema que la gente tenía con ERAS es que, bueno, el paciente se va a los 2 días, pero entonces va a ser readmitido, porque no, al contrario, se ha visto en la literatura que la readmisión es aún menor.
cuando el paciente se ve. Ustedes saben que en el hospital hay infecciones nosocomiales o de todo tipo. Es importante que el paciente se vaya rápido con su familia. Hay depresión cuando uno está encerrado en un hospital. Es muy importante que el paciente vuelva otra vez a estar funcional con su familia y con su trabajo, ¿no? Hay varias subespecialidades. Básicamente cada órgano de nuestra institución tenemos ya, todas las subespecialidades están en los programas de recuperación acelerada. Esto es para compartir lo que yo he encontrado en el de anestesia torácica, y esto es lo que ha causado mayor impacto positivo. Las premedicaciones con los gabapentoides, con el tramadol, con los esteroides, y con los inhibidores COX-2, las técnicas que evitan los opioides. A esto me refiero, estamos anulando los anestésicos volátiles. Todavía no sabemos, nadie sabe a nivel mundial cómo funcionan los anestésicos inhalados en el cerebro. Tenemos teorías, pero ni siquiera sabemos cómo funcionan todavía. Todos sabemos cómo funciona el propofol, el Precedex, y esa es la lidocaína, la ketamina. Esas son las drogas que estamos usando a nivel intravenoso en infusiones para evitar el consumo de opioides. Muchas de ellas tienen efectos analgésicos, como lo sabemos muy bien. Terapia dirigida por metas, con tecnología mínimamente invasiva o no invasiva, de manera continua nos permiten obtener información latido a latido del gasto cardíaco, el volumen latido, la variabilidad de volumen latido, y nos deja saber exactamente dónde está el paciente posicionado en la curva de Frank Starling y cómo va a responder a la carga de líquidos. Y la anestesia multimodal, que me parece tan importante, bombardear el dolor desde todos los frentes y usar lo que ustedes usan, que son expertos, como les repetiré hoy, en la anestesia regional. Bien hecha, eso sí, una anestesia regional bien hecha, y voy a mostrar un ejemplo de cómo hemos podido hacer esto. Este es más o menos el camino que nos ha tocado desde que comenzamos en el 2013. Como les mencioné anteriormente, cuando vine hace 1 año y medio, estamos, o 2 años, estamos, ¿verdad?, en pañales en esta área. Entonces esto es lo que yo recomiendo. Lo que hicimos fue buscar a la eminencia mundial, invitarlo al MD Anderson, el profesor Henry Kellett, el padre del ERAS en Dinamarca, en Copenhague. Vino a la institución, despertó el entusiasmo y comenzamos a buscar lo segundo más importante, lo que llamamos champions, campeones en anestesia, líderes. ¿Qué pasa? Esto es imposible de implementarlo todo en un departamento. Es imposible poner a todos los anestesiólogos y a todos los cirujanos a que lo hagan al otro día. Eso no va a funcionar de esa manera. Esto es un anestesiólogo líder con un cirujano líder en cada área, el de hígado, tórax, páncreas, gastrointestinal, ginecológico, y los demás especialistas se van pegando, porque es imposible decir que no cuando uno ve a los pacientes que le van tan bien. Después empezamos a tener subespecialidades: torácica, colorectal, gineco-oncológica. Ya tenemos un simposio que lo hicimos en Dinamarca, cirugía plástica, y ya en el 2015 estamos ya produciendo información, data, para poder compartir con ustedes y con la comunidad científica. Nos demoró 2 años, al profesor Henry Kellett le tocó 5 años en Dinamarca, así que estoy seguro que en un periodo ustedes lo pueden hacer en lo mismo, entre 2 y 5 años, y yo creo que aún más rápido, ahora que ya hemos probado las iniciativas y podemos compartirlas y que ustedes no tengan los mismos obstáculos de nosotros. Esta es el equipo del ERP. Esto no está hecho para gente egoísta, para personas egocéntricas o sin iniciativa de colaboración. Esto está hecho totalmente para trabajar en equipo, donde el paciente es la persona más importante. Aquí pueden ver cirujanos torácicos, pero de cualquier especialidad de cirugía, anestesiólogos, enfermeras anestesiólogas, enfermeras de piso, sala de recuperación, farmacia, investigación, los coordinadores de data y los estadísticos, todos trabajando en equipo en el periodo pre, intra y posoperatorio. Hemos logrado encontrar que ha sido la mejor beneficia para el paciente. Esto es un esfuerzo multidisciplinario, multiprofesional, solo dedicado al paciente, y creo, y posteriormente lo mencionaré, ya han oído la casa perioperatoria en los Estados Unidos. La ASA está tratando de empujar eso por un motivo.
tienen mucho miedo del futuro de nuestra especialidad. Yo tengo mucho miedo del futuro de nuestra especialidad en los Estados Unidos. ¿Sí? Aquí no hay enfermeras anestesiólogas, pero va a pasar un día con la economía, ya lo hay, tienen mucho poder, ¿sí? Y este es una de las únicas ventajas en las cuales veo que se puede salvar nuestra profesión. Como el anestesiólogo va a ser un perioperativista, y casi nadie puede hacer eso, ninguna otra especialidad, donde estás pre, intra y posoperatorio. Muy importante. Vamos a ver cómo les va con eso en la ASA. Esto es simplemente para compartir con ustedes cada una de las subespecialidades. Hemos decidido, bueno, vamos a definir cuáles son los problemas, vamos a implementar nuestras estrategias porque cada órgano, dependiendo de su localización, y dependiendo de la especialidad y de los cirujanos, tiene ciertas de las 25 intervenciones que se manipulan dependiendo de cada una. Después las medimos, los resultados, analizamos y optimizamos dependiendo de los resultados. Estoy contento de que actualmente, y esta es la área que yo estoy liderando, el ERATS principalmente, ya estamos en el área de analizar data para optimizar. Los primeros que comenzaron fueron el grupo ginecológico con el doctor Pedro Ramírez, con el cual estoy colaborando, y ya publicamos, antes de ayer nos aceptaron la primera en el Journal de Cirugía Ginecológica y Oncológica, la primera publicación de cómo ya ahora en los programas de recuperación acelerada es el estándar de manejo en el periodo perioperatorio a nivel ginecológico en cirugía oncológica. Bueno, ¿y por qué estamos tan preocupados por los opioides? Como pueden ver ustedes, este es el estudio ORADE, publicado en el 2013 en el Journal de Dolor y Cuidado Paliativo, en el cual decidieron ver las complicaciones perioperatorias asociadas a los opioides. Esto fue en la Universidad de Duke y de Utah, con 319,000 casos quirúrgicos, que es un volumen bastante significativo. Encontraron lo que ya todos sabemos que ocurre. Pacientes tenían con opioides congestión pulmonar, insuficiencia respiratoria, falla respiratoria aguda, ilio, constipación, náusea y vómito, lo que todos sabemos. Todo esto está asociado a un aumento y estos son números pequeños. Duración de 3 días incrementada y aumento de $4,000 diarios en el hospital. Eso hace sentido para todos nosotros, ¿sí? Pero ¿por qué es importante en una institución oncológica como la nuestra? ¿Por qué es importante? Porque para nosotros es clave, como les mencioné anteriormente, el efecto de la anestesia y la cirugía en el sistema inmune. Esta es una diapositiva en la cual en el eje X está el periodo perioperatorio, en el eje Y el riesgo de formación de micrometástasis, y pueden ver claramente como en el periodo perioperatorio, intraoperatorio aún más importante, hay un ambiente proangiogénico, se liberan células tumorales porque ya todos saben que el cirujano está manipulando el tumor, y hay un efecto de inmunosupresión significativo causado por el estrés quirúrgico, que nosotros es causado por el cirujano. Podemos usar drogas para prevenir o mitigar esa respuesta, pero los anestésicos volátiles y los opioides son deleterios contra el sistema inmune, y obviamente la liberación de prostaglandinas, que es clave en la inflamación. Ya tenemos data, esto es en 2014, no hace más de 1 año y medio, en marzo de 2 años, en que el opioide MU, el receptor de opioide MU, promueve el crecimiento epitelial, ¿sí? Y en la migración de células transicionales mesenquimales en el cáncer de pulmón. Ya es claro que estos son pacientes que se les tenían assays donde se hacían tejidos con células cancerígenas de pulmón y fueron expuestos a diferentes regímenes de anestesia. Fue muy claro entender que los opioides causaban una sobreregulación de estos receptores y un aumento de la proliferación del cáncer. Cuando se les daba un opioide antagonista con metilnaltrexona o naloxona, se revertían estos efectos a nivel microcelular. Es bastante interesante y reciente. Ya sabemos todos los efectos negativos a nivel macro de los opioides, pero a nosotros nos importa mucho el efecto en MD Anderson sobre el sistema inmune y sobre la angiogénesis, y es lo que estamos bastante enfocados y pensamos que será el futuro. Este es como el secreto de cuáles son las técnicas anticáncer en anestesia. La anestesia regional, ya sabemos que mitiga la respuesta inflamatoria. Anestesia total intravenosa, ya tengo data en el área ginecológica y
Pues compartiré con ustedes donde fue publicado el artículo para que ustedes lo lean, en el cual ya la anestesia total intravenosa es mejor para los pacientes que la anestesia general. Ya los primeros indicios de que la anestesia total intravenosa causa menos inestabilidad hemodinámica, causa mayor recuperación del estatus mental en los pacientes y mitiga la respuesta inflamatoria. Cómo es importante modular la inflamación por medio de esteroides y inhibidores COX-2, evitar las transfusiones. También voy a compartir con ustedes data clara de que entre más se transfunden los pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad y complicaciones e infecciones. Técnicas que eviten los opioides. Cirugía mínimamente invasiva, puede ser no tiene que ser robótica. Si en Colombia no hay robot o hay uno, no importa. Está la cirugía laparoscópica, que siempre ha funcionado, ¿sí? O la cirugía toracoscópica en caso de que sea cirugía torácica mínimamente invasiva, terapia dirigida por metas y obviamente todo esto en el contexto del ERAS. Ya hay publicaciones contundentes acerca de los efectos de las técnicas anticáncer, el efecto del bloqueo paravertebral en la cirugía de seno. Este es un artículo de Digan y colaboradores en los cuales 40 pacientes fueron expuestos a un grupo a anestesia general, ¿sí? Con anestésicos inhalados, y el otro anestesia con propofol y bloqueo paravertebral. Y le midieron los factores proangiogénicos, ¿sí? Que son deleterios. Aquí pueden ver que la anestesia general los niveles estaban bajos y el factor proangiogénico se elevó en el grupo de anestesia general en el periodo postoperatorio. Miren, el bloqueo paravertebral pre y post no hubo cambio, y el factor beta angiogénico que protege contra el cáncer se disminuyó en el grupo de anestesia general después de ser expuestos a los anestésicos volátiles, y aumentó la protección en el grupo de bloqueo paravertebral y propofol. Ya esto lo han publicado varios autores y es bastante interesante este bloqueo paravertebral en cirugía, que puede ser utilizado, como mostraré más adelante, para cirugía de tórax también. Transfusión y cáncer, artículo por Hutchison y colaboradores en los anales de cirugía torácica, en el 2012, quisieron estudiar los efectos de las células halogénicas, de la transfusión de células halogénicas en los resultados oncológicos en cirugía colorectal. 20.795 pacientes, de estos muy altísima la incidencia de transfusión, 58.8% de estos fueron transfundidos. Lo que fue claro fue que todas estas transfusiones fueron asociadas a todas las causas de mortalidad, y se usaron independientemente, las transfusiones fue relacionada a un aumento de la mortalidad, independientemente o no del cáncer, recurrencia de las metástasis, infección postoperatoria y reintervención quirúrgica. Otro estudio del grupo de Irvine, esta es la base de datos del Colegio Americano de Cirugía, donde quisieron ver los efectos, los factores predictivos de transfusión y los resultados postoperatorios en los pacientes que fueron expuestos en cirugía colorectal a las transfusiones. La misma cosa, 27.000 pacientes, 14% menos transfusión, pero la conclusión sigue siendo la misma: aumenta la mortalidad, morbilidad, neumonía, duración intrahospitalaria, pero lo más importante es que a medida que aumenta el número de unidades de sangre, de 3 en adelante se duplica la mortalidad de las complicaciones. ¿Cuáles son los factores predictivos? Los típicos que ve uno en un hospital oncológico, desafortunadamente: paciente anémico por quimioterapia, trombocitopénico por quimioterapia, ASA 4 y 5, cáncer metastásico, cirugía abierta, cirugía de emergencia e infección. Básicamente la transfusión de células halogénicas empeora la sobrevida y los resultados postoperatorios a corto plazo. ¿Cómo hemos evolucionado después de estar expuestos a toda esta información? ¿Cómo hemos cambiado? Es interesante cómo hemos logrado que los cirujanos que querían las epidurales torácicas, por ejemplo, de 100% disminuyan a casi que nada el uso de epidurales torácicas. Es un cambio en la cultura. Yo creo que si deciden hacerlo, no tiene que ser lo de la epidural, pero en general el ERAS tiene que ser un grupo fuerte de la sociedad con el liderazgo, haciendo que haya un cambio cultural, en la cultura del anestesiólogo y del cirujano. Tenemos que trabajar en equipo. Ustedes trabajan mejor con los cirujanos. En los Estados Unidos la relación no es tan buena como la tienen ustedes aquí, pienso yo, y nos ha ayudado mucho en esa relación académica, porque para el cirujano es muy importante que se dé cuenta que el anestesiólogo quiere que su paciente le vaya bien. ¿Cómo hemos evolucionado?
Obviamente ya tenemos información y los cirujanos la han publicado que la cirugía mínimamente invasiva mejora los resultados oncológicos por medio de la mitigación de este estrés. Nosotros tenemos que evolucionar como anestesiólogos, no podemos martillar a los pacientes o levantarlos a bombardearlos con opioides, con líquidos, morfina, todo ese poco de cosas, anestésicos inhalados. Nosotros también tenemos que evolucionar y ponernos a la par, ¿sí? Porque yo he visto que la anestesia se ha quedado, no solo aquí, en todo el mundo, atrasada comparado con la cirugía. O sea, después de la invención de la máscara laríngea por Archie Brain, yo no he visto nada revolucionario en la anestesia, y es lo que digo que me preocupa. La anestesia tiene que cambiar y ojalá que la gente, ustedes los residentes, la gente que está comenzando pueda ayudar a que esto ocurra. ¿Cuáles son los protocolos de recuperación acelerado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos evolucionado? Hace 2 años los pacientes no se les daba nada de tomar y comer después de medianoche. Ahora pueden tomar líquidos hasta 2 horas antes de cirugía y un vaso de agua, no un sorbito, un vaso de agua entero, no hay ningún problema. Ya ustedes saben, las guías de la ASA son muy claras. 2 horas, ya está estudiado. El riesgo de aspiración, de broncoaspiración o de regurgitación en el periodo perioperatorio es casi que inexistente. Obviamente todos sabemos quién es el paciente de alto riesgo y a ese no le vamos a dar comida o líquidos, ¿no? Ya sabemos que el paciente que tiene acalasia, trastornos esofágicos, estómago lleno, ya sabemos que eso todos, nosotros como anestesiólogos, quién es el que se excluye de ese grupo, ¿no? Lo importante también es darle los líquidos. Yo les dejo esto, cómo poder dar, y ustedes tienen que encontrar en Colombia cuál es la sustancia adecuada para poder, si es Gatorade o cuál es la que quieren usar para mejorar la respuesta a la insulina y la respuesta a la glucosa en el periodo perioperatorio. No hay preparación colónica. Todos esos pacientes con la preparación colónica se deshidrataban y hipotensión, eso lo ven todo el día ustedes. Las premedicaciones, dependiendo del grupo, de la especialidad, de la subespecialidad quirúrgica, se cambian algunas drogas, pero lo que sí siempre hemos usado son gabapentoides, generalmente gabapentina, 300 miligramos por vía oral en el periodo preoperatorio, cuando el paciente se toma ese vaso de agua en la mañana, tramadol como opioide débil, y unos grupos están usando inhibidores COX, Celebrex, ¿sí? En el grupo de torácico usamos ketorolaco. Los cirujanos torácicos intraoperatorios a nivel endovenoso, los cirujanos torácicos no tienen temor al sangrado ni a esas cosas. El grupo de nosotros prefirió hacerlo así, pero otros grupos prefieren que se usen los inhibidores COX por su efecto menos potente contra las plaquetas, acetaminofén intravenoso. Ustedes tienen otras formulaciones de antipiréticos y analgésicos, no intravenosos, y esto también me pareció importante. En los Estados Unidos poníamos la línea endovenosa en la mañana, el residente o la enfermera anestesióloga, y cuando mi paciente llegaba a la sala, porque yo tengo 2, tengo que estar andando de un lado a otro, el paciente llegaba ya con 1 litro de líquidos adentro. Entonces, ¿cómo es esto posible? Entonces ahora lo que hicimos es que se desconecta y los líquidos se ponen aparte, se guardan y se vuelven a conectar cuando el paciente llega a la sala de cirugía para hacer terapia dirigida por metas de verdad. Pregunta. Gabriel, para explicar. No, excelente. No puede confundir. El sistema americano permite que el anestesiólogo pueda estar en 2 salas. Correcto. Acá no. Ojo por eso. Acá no. Era para aclarar un poquito en el tema de la simultaneidad, porque ustedes tienen monitores, anestesistas que les ayudan. Sí, para que no se siga, por ejemplo, de que no voy a montar 2 salas porque el doctor Mena. No, son sistemas. Y lo que dice el doctor León, es extremadamente importante, porque eso son ya políticas y cosas legales, ¿no? Que ya hay que respetar aquí en la sociedad, en la SCARE y en la SARAT. Y es muy importante, y quiero recalcar en eso también. La única razón es porque en los Estados Unidos tenemos las enfermeras anestesiólogas. Hay otra práctica o un residente aquí en Colombia, y creo que va a ser más importante, y me deja pensar en algo importante. El ERAS va a ser más fácil implementarlo en ustedes aquí que nosotros allá, porque para mí era muy difícil mantener la vigilancia de anestesia total intravenosa, el BIS. Hay que poner mucha atención, porque cuando uno pone los inhalados y da morfina o hidromorfona, eso es fácil, pero cuando tiene uno que tener el BIS y la terapia dirigida por metas y las bombas de infusión, hay que tener una vigilancia estricta, que creo que es más fácil ustedes que están 1 a 1 en sala. Es muy importante eso. Esto es lo de los líquidos. Ya todos sabemos cómo funcionan los gabapentoides, ¿sí?
Quería solo mostrar unas fotos de esto, cómo bloquean en la unión presináptica la entrada de calcio y la liberación de sustancias excitativas como la sustancia P y otras. El tramadol, que además de tener su efecto de inhibición de la recaptación de hidroxitriptamina y de norepinefrina, que son mediadores inflamatorios, también tiene un efecto opioide débil. Esteroideos no inflamatorios, antiinflamatorios no esteroideos, y los COX-2, ya les dije por qué algunos prefieren usar los COX-2, menos efectos sobre las plaquetas, menos efectos sobre el riñón. ¿Qué hemos visto dentro de nuestra experiencia inicial en el grupo ginecológico? Que el ERAS, como en el ERAS ya no estamos bombardeando a los pacientes con líquidos, sino todo está preciso, estos pacientes estaban teniendo un aumento de la creatinina. Ahí fue cuando tuvimos mucho cuidado y dijimos, bueno, probablemente no debemos usar los que bloquean todo el ácido araquidónico, sino específicamente los que afectan el riñón menos. Porque a medida que son más precisos con el líquido, obviamente hay que va a haber mayor riesgo también de efecto renal si usa uno drogas que se metabolicen en el riñón, ¿no? O que sean filtradas por el riñón. Antibióticos no ha cambiado, todos sabemos las guías de administrar antibióticos. La anestesia, esto sí ha cambiado bastante. Aquí era anestesia general. En MD Anderson eran infusiones de sufentanil. Cuando yo llegué allá hace 10 años, siempre infusión de sufentanil, gases inhalados sebo o de florano y infusión de relajantes musculares. Ese era el pan de cada día. Ahora estamos haciendo anestesia total intravenosa con Precedex, Propofol en el grupo torácico. Otros grupos usan Precedex, Propofol, ketamina, lidocaína, dependiendo de lo que quieran. Pueden combinarlas dependiendo de la economía, de cómo si la farmacia les cuesta menos aquí, pero alguna de esas o dos de esas son fundamentales. No estamos usando epidurales. Y a mí me gustó esta parte porque en Latinoamérica, no sé cómo funcione, pero yo tenía la impresión de que es más difícil tener los catéteres epidurales o hay más costo al sistema de salud. Ahora es factible que ustedes mismos los anestesiólogos, poner bloqueos paravertebrales con una sola inyección de duración larga, con anestésicos locales de duración larga, o combinación de Precedex con Decadron, con ropivacaína y epinefrina, que pueden hacer la misma duración que estos anestésicos locales de alta duración. Los bloqueos TAP, ¿saben cuál es el TAP? Sí, esto se ha vuelto muy importante en los Estados Unidos, pero también les digo, la literatura es muy errática porque es muy difícil con ultrasonido, inclusive con ultrasonido, poner esa aguja donde tiene que ser, porque eso ya depende de cada persona. Por eso es que todos los metaanálisis no han sido muy buenos en concluir que el TAP block sea la panacea. ¿Qué si comenzamos en anestesia torácica? El bloqueo intercostal posterior con Exparel, les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. También lo pueden hacer si no hay Exparel, la bupivacaína de duración prolongada, con otros medicamentos. Terapia dirigida por metas, antes era discreción del anestesiólogo, ¿sí? Aquí a la discreción del cirujano, ya el paciente no tiene sonda nasogástrica independientemente del tipo de cirugía y al paciente se le remueve el Foley tempranamente y obviamente se trata de que se le avance la alimentación en las primeras horas después de cirugía. Que el paciente camine, que esté cómodo, que no tenga dolor, porque ahora el paciente no está adormilado, no está confuso, el paciente está totalmente despierto y alerta. Uno de mis colegas que comenzó esta área de ERAS en MD Anderson está haciendo un test que me ha parecido increíble. Después de 12 horas de cirugía, de cualquier tipo de cirugía, 12 horas de anestesia, él le dice a los pacientes que se recuerden su récord médico y se los pregunta apenas abren los ojos. Y el récord médico de MD Anderson son 6 números. 0, 7, el paciente los dice sin ningún problema. Esta es la hora, mi récord médico es este y este y este. Después de 12 horas, ustedes saben cómo se levantan los pacientes. Uno dice, eso es mínimo, opioides mínimos. Yo tengo unos videos más adelante para compartir con ustedes. Y en el periodo posoperatorio, esta es la parte más complicada, cómo seguir esa terapia dirigida por metas en el periodo posoperatorio, porque allá el residente, el fellow o la enfermera ya empieza a poner 40 cc por hora, 50 cc por hora, eso no tiene ninguna ciencia basada en la evidencia. ¿Cómo podemos continuar estos protocolos, estos algoritmos que ya he diseñado de esto y se los quiero dejar a ustedes? Ya están aprobados por Edwards en los Estados Unidos, parece que son los protocolos más completos, los algoritmos pre y posoperatorios, inclusive la elevación de las piernas, porque cuando el paciente está respirando espontáneamente,
Después de cirugía, pero en el periodo postoperatorio ya se pierde la sensibilidad de la SBB, como todos sabemos, entonces ya no está el ventilador haciendo esos cambios de presión, ya hay que hacer otras técnicas para determinar si el paciente responde o no a una carga de líquidos. Continuamos el mismo manejo de no opioides, acetaminofén, gabapentoides, tramadol, ketorolaco, todos, ya los cirujanos no le dan opioides a los pacientes, lo minimizan, se deja la hidromorfona como de rescate al paciente y generalmente las dosis de rescate son mínimas, como les mostraré posteriormente. Se avanza la dieta y el paciente ambula 8 veces al día, cómodo. El objetivo total, sobre todo para los residentes que están comenzando, que tienen la posibilidad de estar expuestos a estos, el objetivo total es bloquear la respuesta al dolor del cerebro a la periferia y viceversa, con todos estos medicamentos. Y ustedes saben que todos trabajan en todas estas vías, ¿sí? Y obviamente usar bloqueos como bloqueo paravertebral o intercostal posterior o epidural si lo deciden. Cuando el paciente cirujano requiere epidural, pues yo digo, bueno, hacemos epidural, pero entramos en un acuerdo, no hay opioides en la epidural, le damos anestésicos locales por la vía epidural, porque el opioide epidural tiene el mismo efecto que el opioide sistémico, porque se absorbe. Ya es el estándar de la ASA, del Task Force de dolor agudo desde el 2012, cuando sea posible el anestesiólogo debe usar anestesia multimodal, con bloqueos regionales y COX, inhibidores COX, esteroides y acetaminofén. Ya es prácticamente parte de la filosofía de la ASA. Como pueden ver aquí, lo que queremos hacer en el programa de recuperación acelerada es bombardear el dolor por todos los frentes, pero minimizando los opioides. Hoy puedo decir con toda la tranquilidad que hemos minimizado el consumo de opioides en una cirugía torácica, hacer el mismo uso de opioides que usa un gastroenterólogo cuando hace una colonoscopia diagnóstica. Estamos usando los mismos 100 microgramos de fentanil que usará un gastroenterólogo en una cirugía torácica, pero hay que hacer las cosas bastante bien y bastante ayudan estas medicinas multimodales que las pueden conseguir probablemente a bajo costo. Entonces decidimos, bueno, nos queremos mover del espacio epidural, esto es específicamente en anestesia torácica. ¿Qué hacemos? Vamos a ver cuál es la que dice la literatura en cuanto al espacio el bloqueo paravertebral, la epidural torácica, la analgesia con epidural torácica y qué pasa con la función pulmonar. Vimos los estudios más importantes y estadísticamente significativo con el bloqueo paravertebral que con la anestesia epidural torácica. ¿Por qué? Lo que parece es que el bloqueo es tan intenso de la epidural es que los músculos de expiración que usa la gente para toser han sido bloqueados. El paciente no siente, entonces no tiene esa forma de toser esas secreciones y ustedes saben que la complicación más común después de cirugía torácica es obviamente la neumonía. Después de ver esto dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a seguir revisando la literatura. Dieterbach ya concluyó en el 2005 7 RCTs que el bloqueo paravertebral es similar a la epidural torácica en cuanto al control del dolor. Davis, que ha sido un héroe en esta parte de anestesia para cirugía torácica, que ha estado muy involucrado en la investigación, después de 10 RCTs pudo concluir que hay una reducción, el bloqueo paravertebral que hace una reducción en las complicaciones pulmonares en un 64%, eso es bastante significativo. Girish Joshi, que conocen todos, 6 RCT, reducción en la incidencia de hipotensión. Hace sentido, ya estás paravertebral, ya si das un bloqueo es unilateral, es menos la simpatectomía. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces fue cuando llegamos a conocer la bupivacaína de duración prolongada, el Exparel, dura de 48 a 72 horas una vez que es puesta exactamente en el lugar donde debe ser infiltrada, ya sea por el cirujano o por el anestesiólogo. Vendrá aquí, yo me reuní con el CEO de la compañía, Dave Stack, una gran persona, y quiere traerla a Colombia. El problema que ha tenido en Colombia y Latinoamérica es que le quieren pagar nada por el medicamento, ni siquiera el costo de la medicina. Entonces están tratando de organizar eso para que sea efectivo y que haya un costo adecuado para que sea compatible con la producción de este medicamento.
Pero, ¿qué pasó? No lo podíamos inyectar a nivel paravertebral por un motivo, porque la FDA va a ser aprobado el otro año, no ha aprobado. O sea que cuando les llegue a ustedes, ustedes pueden poner todos sus bloqueos con esta medicina. Todavía no ha sido aprobado por la FDA para bloqueo regional. Entonces, no podemos usarlo en bloqueo paravertebral. Ahora, si aquí en Colombia o aquí deciden que ustedes quieren hacer bloqueo paravertebral, sencillo. Bupivacaína o ropivacaína mezclado con decadrón, obviamente libre de preservativos, que va al espacio neuroaxial, epinefrina como se usa generalmente y clonidina, 100 microgramos es lo que estamos usando y eso dura esa misma duración que este medicamento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos? Esto es lo que vimos y dijimos tenemos que movernos del espacio paravertebral para usarlo. Entonces el doctor Rice, que es profesor de cirugía torácica, y yo, que trabajamos juntos mucho, decimos, ¿por qué no inventamos un bloqueo que es este bloqueo intercostal posterior, que no ha sido descrito? Entonces decimos, vamos a tratar algo, y aquí quiero compartir con ustedes el video de qué fue lo que hicimos. Pusimos a 5 centímetros, en vez de bloqueo paravertebral, a 2.5, ¿sí? Lo hicimos a 5 centímetros, ¿sí? Pero ¿qué hicimos? El paciente tenía un toracoscopio de 5 milímetros de 2 para ver que se inserte perfectamente y se ve lo que se llama téntulo, el agrandamiento de la pleura, lo mezclamos con azul de metileno y ahí se ve claramente la distribución de la bupivacaína de duración prolongada. ¿Qué pasaba? Yo comencé haciendo los bloqueos paravertebrales por detrás, fantástico, no funcionaba, pero ustedes saben que a veces se puede perforar o tocar la pleura. ¿Qué pasa? Que el anestésico, el que sea, se derrama en el pulmón y no en verdad hace el bloqueo que debe hacer. Después comencé a hacer con ultrasonido. Ultrasonido es excelente, pero también puede haber falla y me pareció que esta técnica quirúrgica es bastante precisa porque miren, permite, exacto, ahí está la aguja, no perfora, es una aguja epidural, por cierto, espinal, y se inyecta. ¿Qué grupo de los que estaban en el grupo de recuperación acelerada recibieron la bupivacaína de duración prolongada? Encontramos que 54 pacientes en ese grupo la habían recibido, pero estaban combinados, cirugía abierta de tórax y mínimamente invasiva, toracoscópica o robótica, o sea que estaban mezclados. Y lo comparamos, hicimos un pareamiento con un grupo de 54 pacientes de cirugía abierta con epidural torácica, que es lo que les había dicho que era la práctica común. Nos sorprendimos que al principio no hubo ninguna diferencia en cuanto a la media en dolor, los scores de dolor máximo y los equivalentes de morfina. No hubo estadísticamente significativa, no hubo ninguna diferencia. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó con estos pacientes. Lo que sí encontramos, y que fue muy claro, es que hubo una duración media de un día menos en el paciente que recibieron el bloqueo intercostal posterior. Ya todos pueden pensar por lo que hicimos, ¿se acuerdan? La hipotensión, los opioides, no había nada de eso. Evitamos eso. Eso un día es bastante costo al sistema de salud. Entonces decimos, vamos a ver qué pasa, ¿por qué no hacemos algo mejor? ¿Por qué no ponemos toracotomía abierta con toracotomía abierta? Encontramos 19 pacientes que habían recibido bupivacaína de duración prolongada, estaban en el grupo de toracotomía abierta y los hicimos el match con el pareamiento con 19 pacientes del grupo. Ahí sí se ve bien claro que una estadísticamente significativo, que los pacientes de bloqueo intercostal posterior tenían menos media en cuanto al dolor, menos dolores máximos y menos morfina. Fue la primera vez que nos hizo entender una cosa importante, para que vayan pensando que donde se vio el mejor efecto no fue en la cirugía mínimamente invasiva, porque todos saben que eso es menos dolor, menos estrés, fue en los pacientes que tenían cirugía máximamente invasiva, cirugía abierta, que es donde ustedes pueden ver el beneficio de todos estos medicamentos, porque después nos dimos cuenta de otra cosa. Esta diapositiva se coló. Esto es que estoy probando en cirugía torácica un nuevo agente de CO2 que causa menos trauma, a ver si les muestro, menos trauma a los tejidos. Vamos a ver la respuesta inflamatoria, porque básicamente recircula. Ya no es como el CO2 de antes que se insuflaba, el paciente decía Trendelenburg y el paciente no toleraba el pulmón o el aparato hemodinámico. Ahora esto recircula, ya no se ven estos picos, que es lo que causa que el paciente se aumente la presión pico y tienen una estabilidad hemodinámica y pulmonar fascinante. Esto van a poderlo traer acá pronto y es muy barato. Ya se van a acabar el CO2 convencional. ¿Qué hay en cuanto al grupo de nosotros de recuperación acelerada en cirugía torácica? Decidimos implementar esto. Vuelvo y digo, el cambio en la cultura, los cirujanos torácicos
En los Estados Unidos tienen el ego más grande que se puedan imaginar. Fue muy difícil trabajar con ellos, convencerlos, pero cuando se dieron cuenta de ver a sus pacientes, son 10 cirujanos torácicos, desde septiembre 1 del 2015, hace muy poco, todos concluyeron que ya están de acuerdo que todos los pacientes en MD Anderson para cirugía torácica van a ser incluidos en las vías de recuperación acelerada. Eso fue un paso gigante, un cambio en el paradigma de nuestra institución. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Del 2012 al 16, más de 1000 resecciones torácicas, pero cuando implementamos esto ya en todos los pacientes de septiembre, encontramos que 123 pacientes fueron manejados inicialmente por la vía de terapia acelerada. Excluimos los procedimientos bilaterales, mediastinales, neumonectomías, resección de tórax, que ya hay que resecar vértebras y que tienen epidurales, eso ya es otra cosa, y decidimos ver los factores demográficos, 123 pacientes en el ERAS, con un grupo macheado para que sea igual. Tocó conseguir 907 pacientes que fueron manejados en cirugía convencional. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los factores demográficos. Esto no sabemos ni por qué pasó que el grupo de ERAS antes de cirugía tenía menor hipertensión que el grupo convencional. Eso es un factor, no sabemos por qué. Demográficamente pueden ver que eran muy similares el grupo de toracotomía y mínimamente invasiva, 72%, casi 60% para cirugía primaria de pulmón, el resto es metástasis. Demográficamente el abordaje quirúrgico casi que mitad, toracotomía y cirugía mínimamente invasiva. Robótica un 10%. ¿Por qué 10%? Porque es solo un cirujano, el doctor Weiss, el único que está haciendo cirugía robótica, por eso el volumen es tan bajo. Es importante ver la data y preguntar por qué. Porque uno diría, si hay 5 robots operando todo el tiempo en MD Anderson, ¿por qué no hay más? Solo porque es uno en cirugía torácica de los 10. Esto es solo para mostrarles que no escogimos, no es que el grupo de ERAS es el que tiene solo una resección en cuña. No, miren, está variadito el grupo. Segmentectomías, cuña, bilobectomías, lobectomías, neumonectomías, eran muy similares los dos grupos en los cuales implementamos esto. ¿Qué encontramos? Esto lo acabamos de encontrar hace 2 semanas. Lo presentamos lo presenté en la Cleveland Clinic Foundation, donde no han empezado la implementación de ERAS. Vuelvo y le digo, por eso es que me gusta venir aquí siempre a animar. Cleveland Clinic Foundation, tan reconocida, no ha comenzado ERAS en anestesia, están empezando. O sea que no estamos tarde, no dejemos que pase el tiempo aquí porque lo podemos hacer. ¿Qué encontramos hace 2 semanas? Miren esto, el grupo de ERAS, duración mediana media, como ya habíamos pensado, pero miren esto, menos de la mitad en porcentaje de complicaciones pulmonares, que es lo más importante. Eso es por lo que el paciente tiene problemas perioperatorios. Y obviamente se iban más tempranamente con drenaje pulmonar o tubos de tórax. Básicamente no hubo ningún efecto todavía en la mortalidad. Ya ustedes pueden entender que con 163 pacientes es muy difícil demostrar efecto de mortalidad. Necesitamos miles de pacientes en estos RCTs y en estos estudios, pero esta es la diapositiva del millón. Pacientes que requirieron ningún opioide después del procedimiento, después de la sala posoperatoria, 41% de los pacientes 0 opioides. Cuando hace 5 años, 100% de los pacientes requerían opioides en la sala, como ustedes lo han visto, 0. Esto fue, yo no me impresioné tanto como anestesiólogo, pero los cirujanos torácicos no lo podían creer. Revisamos y obviamente con los gente de estadística fue exactamente los mismos números. Pacientes requiriendo 0 a 2 rescates de opioides en el periodo perioperatorio, 63% no requirieron nada. 22% requirieron una PSA y 36% fueron enviados a casa con opioides. 33%, antes en MD Anderson, hace 5 años era el 100%. Todos los pacientes se iban con Norco o Vicodin o todas estas medicinas. Actualmente hay una pelea importante. Obama acaba de aprobar $1.2 billones para la crisis que tenemos de opioides. Nuestros pacientes, hay 15 pacientes que se mueren diariamente en los Estados Unidos en los hospitales. Puede ser cualquiera de nuestros familiares por depresión respiratoria, por los opioides. Ya una vez que ustedes se van a la casa o nosotros todos, en los problemas perioperatorios en estos pacientes, sobre todo si se le da ERAS y medicina multimodal, donde los pacientes están bloqueados por todos lados, un poquito de opioides puede ser muy peligroso. Esto es extremadamente importante, no solo para la sociedad, para nuestros pacientes, sino para la economía del país y para la Casa Blanca actualmente mismo y el Congreso en los Estados Unidos.
¿Qué encontramos en el grupo anterior que les mostré de 123 y en este grupo? ¿Qué encontramos? Que me impresionó en cirugía torácica abierta, que la mayoría de los pacientes, por eso es que tuvieron mayor impacto en cirugía abierta, están recibiendo todos los tramadol, COX-2, gabapentoides y Tylenol intravenosa, el 80, ¿sí? Que no está nada mal. Y como pueden ver, bastante de los pacientes están recibiendo 4 de las medicinas que le estamos administrando de estos, 60% de estos pacientes. ¿Qué hay en cuanto a la terapia dirigida por metas? Que sé que era el otro tema que querían que hablara. Está muy relacionado al ERAS en el periodo intra y postoperatorio, pero ya está muy claramente evidenciado en la literatura, como pueden ver aquí en el eje X, el estado volémico del paciente, en el eje Y, la morbididad. Una vez que uno se mueve de este estado perfecto de euvolemia, aumentan las complicaciones por pobre administración de líquidos o por sobreadministración de líquidos. Poca administración, hipoperfusión de los órganos, resistencia, inflamación sistémica porque hay una pobre perfusión del lecho esplácnico, translocación de bacterias, falla multisistémica y obviamente cuando uno sobreadministra líquidos, edema pulmonar, náusea y vómito, la anastomosis no pega bien, ya sea colorectal o esofágica y obviamente ya ustedes se han vuelto expertos en terapia dirigida por metas. Lo importante para mí es que te dejan saber exactamente dónde está posicionado el paciente suyo en la curva de Frank Starling. Uno sabe dónde meter el acelerador con los líquidos o dónde frenar en seco cuando ya llegó a esa parte plana de la curva de Frank Starling. Ya eso está elucidado en la literatura. Hay nueva tecnología, esta es la que me está gustando a mí bastante. Vamos a publicar la primera casuística de 250 casos de ERAS, cirugía mínimamente invasiva, ya sea toracoscópica o robótica, sin línea arterial. Ya no usamos línea arterial porque no estamos haciendo gases arteriales. El paciente, a medida que tú pones el tubo de tórax bien puesto, el doble lumen, y bien posicionado, ya toleramos que hay un shunt que todos los pacientes tienen, a no ser que tenga un paciente con una patología pulmonar severa o cardíaca, línea arterial. Pero un paciente normal que va a una resección pulmonar, sin línea arterial, y se le ponemos este que Edwards me llamó hace una semana, creo que lo van a implementar muy pronto en Colombia, es el ClearSight. Son 2 manguitos de presión en los dedos y te da exactamente la misma onda arterial que la línea arterial, pero te da más información, porque te da gasto cardíaco, volumen latido, variabilidad de volumen latido y otros parámetros que nos permiten inferir la entrega de oxígeno a los tejidos periféricos. Aquí está como se ve, lo mismo fisiológicamente es muy importante en anestesia. Ya sabemos que el glicocálix es el verdadero filtro molecular. Esto es lo que más se afecta en el paciente oncológico. Aquí pueden ver el edema que pasa cuando, aquí está la arquitectura normal, y el edema que pasa cuando se destruye, cuando hay sobreadministración de líquidos, pobre administración de líquidos o trauma quirúrgico. Todas estas tecnologías afortunadamente las he podido evaluar en mi institución. La verdad es que a veces me he dado cuenta que unas son solo tecnologías que están hechas para hacer plata a las compañías tecnológicas. Estoy muy contento con la tecnología Edwards y LiDCO, han sido muy buenas y son las únicas 2 que tenemos en nuestra institución. Lo que hay que entender de estas tecnologías, y esto ya está aceptado, es que tienen que entender que hay un 30% de variabilidad en lo que te daría el catéter de Swan-Ganz, de arteria pulmonar, y estos parámetros. Hay que entender que hay un 30% de variabilidad y que es imposible comparar todas las tecnologías. Yo ponía 5 al mismo tiempo, ¿sí? El eco transesofágico, el Doppler transesofágico, LiDCO, Vigileo, todas y me estaba volviendo loco porque todas son diferentes en cuanto a los parámetros hemodinámicos, porque todas tienen diferentes principios físicos y el software es muy diferente. Lo que sí es importante es que son muy precisos en dejarte saber dónde está el problema y cómo atacarlo inmediatamente antes de que se vuelva mayor. Eso es lo importante de esta tecnología, reconocimiento inmediato de qué va a pasar con el paciente. Es muy temprano uno decide si al paciente, ya no era como antes, el paciente se induce y entonces se bajó la presión, pues lo único que sabía uno era la presión, entonces quedaba uno líquidos, efedrina, fenilefrina, por lo menos en nuestra práctica. Ahora se bajó la presión, ya el aparato me dice, ya yo sé si es la resistencia vascular sistémica, ya yo sé si es la SBB, si el paciente necesita líquidos
Si el paciente necesita vasopresores, si el paciente necesita calcio, ya yo sé exactamente qué dar, o sabemos qué dar, porque ya no hay que estar volando a ciegas, ¿no? Aquí está lo que estamos usando actualmente. Lo que sí hago en cirugía torácicamente mínimamente invasiva es que si el paciente tiene una de estas tecnologías, el brazo sí lo dejo afuera, porque si Dios no lo quiera hay catástrofe, por lo menos tiene uno acceso a la línea arterial. El paciente no está así como lo poníamos anteriormente, ya tienes acceso a la arteria radial. Este artículo lo publiqué hace año y medio, que era muy importante y fue aprobado por la Sociedad Europea de Anestesia, en el cual había mucha crítica en, bueno, si el paciente tiene cirugía torácica, tiene un neumotórax, ¿cuál es la validez de la SBB en cirugía torácica? Siempre ha habido ese cuestionamiento porque se tiene claro por UCI que en pacientes de tórax cerrado es muy obvio. Entonces tocó hacer el estudio, la investigación para contribuir y obviamente lo bueno es que pudimos concluir que la SBB no se altera la sensibilidad de esta en cirugía de un solo pulmón y en estos estados de neumotórax, que es lo más importante. Pueden usarla para guiar el manejo de líquidos en los pacientes torácicos. Este es mi abordaje personal, no conservativo, no liberal, y mantener parámetros. Es muy difícil ser preciso en que va a ser este número. Mantener la SBB entre 10 y 15%, el volumen latido más o menos 10% del estado de base después que has inducido al paciente, que ya está en el proceso de cruise control, y obviamente el índice cardíaco o el gasto más o menos 10% del estado de base. Yo creo que había compartido este estudio con ustedes que para mí fue muy significativo. Andy Rhodes, expresidente de la Sociedad de Cuidado Crítico en Europa, hizo terapia dirigida por metas, un grupo muy pequeño, un grupo de 53 pacientes, 106 pacientes total. Entonces decidió seguirlos. ¿Qué pasó con estos pacientes después de 15 años? Quería buscarlos. Que encontró que los pacientes de terapia dirigida por metas, después de 15 años, más del 20% todavía estaban vivos. El grupo convencional, menos del 10% vivos. Muy importante. Después decidió, bueno, vamos a hacer algo. Voy a combinarlos a todos para ver qué pasó con las complicaciones con cada grupo. Inclusive, si esos pacientes no habían tenido ninguna complicación perioperatoria, todavía los de terapia dirigida por metas sobrevivían más. Parece que lo que es claro es la entrega a nivel tisular, la presión de oxígeno. Ya ustedes saben que ese es el objetivo principal de la terapia dirigida por metas, cómo aumentar la presión a nivel mitocondrial, la entrega de oxígeno a nivel celular. Y lo que sí me pareció a mí impactante es lo siguiente. Si el paciente tiene una complicación cardíaca, que lo vemos todo el tiempo por hipotensión, elevación del segmento ST, lo corrigen tal, pero el daño está hecho, falla renal, se aumentó la creatinina, como les dije que pasa mucho. Miren, después de menos de 5 años o algo así, 6, 7 años, todos los pacientes habían fallecido. Ningún paciente vivo. Mientras que los pacientes de terapia dirigida por metas, esto para mí fue muy importante para pensar que hay que trabajar mucho en esa área de terapia dirigida por metas. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Yo dejé la presentación, que la van a bajar, pero esto es lo que tocó mucho trabajo. 2 años trabajé en esto con otras 2 personas. De acuerdo a Edwards, es el algoritmo más completo que hay ahora mismo en los Estados Unidos en manejo intra y posoperatorio de optimización de terapia dirigida por metas. Ya no que alogímetro, sino ya un algoritmo para que puedan seguirlo. Me encantaría compartirlo con ustedes y lo voy a dejar para que puedan empezar a utilizarlo. Simplemente para traer lo más reciente en terapia dirigida por metas, lo que es significativo, que son los repasos sistemáticos y los metaanálisis, 4.986 estudios, mirando mortalidad, optimización hemodinámica, 699 pacientes, y básicamente lo que quiero dejar claro es que las tecnologías han cambiado a medida que hemos evolucionado. En el 2000 o antes del 2000 era el Doppler esofágico, que sigue siendo muy común en Europa, pero miren, ya en los Estados Unidos y aquí, en 2008 y 2009, ya toda la tecnología es FlowTrack y Vigileo y Pico. Tengo entendido que usan Pico aquí, ¿no? ¿Sí? Está siendo muy bien utilizada. Nosotros en los Estados Unidos no, se usa más en Europa, en United Kingdom, en Reino Unido, y aquí me parece bien. Hay muchos estudios exitosos con el Pico, y ya está comprobado que disminuye la duración de la estadía en la unidad de cuidados intensivos y la duración hospitalaria. ¿Qué hay en cuanto a los repasos sistemáticos
en la mortalidad, complicaciones posoperatorias y duración, todos los estudios favorecen a la terapia dirigida por metas, ya está bastante claro. Este es un estudio simplemente para mostrarles que la terapia dirigida por metas no tiene que ser hecha solo con coloides, como lo hizo T.J. Gunn y como lo muestran todos los autores, que se da un bolo de 200, 250 mililitros. Ya hay que empezar a hacer estudios con cristaloides, sobre todo en el ERAS, cuando la respuesta inflamatoria es menor, cuando el sangrado es menor, porque acuérdense que el coloide es contexto sensitivo, es para reemplazo de volumen intravascular, pero si el sangrado es mínimo, no hay por qué dar coloides que pueden dañar el glicocálix. Podemos usar cristaloides. Este estudio demostró que comparando los cristaloides con uno que ya no usamos más, que está mandado a recoger, ya todos sabemos por qué, el hidroxietil starch, que la difusión gástrica a 5 días no hubo diferencia en los dos grupos. Básicamente pueden usar cualquiera de los dos. Siempre el grupo de cristaloides siempre recibe un poquito más, es obvio, de líquidos que el grupo coloides. ¿Qué hay en cuanto a los riesgos? Esto es muy importante y creo que va a afectar ERAS y la terapia dirigida por metas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se acuerdan que la terapia dirigida por metas, donde hizo el impacto significativo, era en la época de la ICU, cuidados intensivos. Los estudios de cuando los pacientes estaban todos sépticos, vasodilatados, ahí es cuando la terapia, cuando el paciente tiene un riesgo de mortalidad de más del 30%, ahí es cuando el impacto es positivo. Pero si uno vamos a hacer uno de nosotros, cualquiera aquí, a una anestesia normal, no va a haber ningún mucho impacto de usar terapia dirigida por metas. Y este es un estudio interesante. Compararon qué pasaba con el grupo de mortalidad de menos del 5% de riesgo, mortalidad del 5 al 20 y mayor del 20. Como pueden ver, en el de 5 no hubo diferencia entre los dos grupos, convencional y terapia dirigida por metas. En el grupo de que tenía un riesgo de mortalidad del 5 al 20 mínimamente, pero el grupo que se benefició bastante fue el grupo que tiene una mortalidad ya esperada de mayor del 20%. Eso es importante. Ya en cuanto a las infecciones, todos los estudios favorecen a la terapia dirigida por metas. Sigo diciendo, la entrega a los oxígenos es menor infección, menor riesgo de daño tisular, menor neumonía, menor infección urinaria, menor infecciones en general de todos los episodios de inflamación. Para terminar, quiero compartir con ustedes cómo implementar estas alternativas, estos programas de aceleración, de recuperación acelerada. Siempre es muy difícil, dependiendo de la política de su hospital, de la economía, muy importante, de la cultura de los cirujanos. Cultura, me refiero a una cultura educativa, sino del ambiente de los cirujanos en el hospital y de los anestesiólogos, ¿sí? Y cómo lo más importante es que cada peldaño, cada paso, quede bien fundado, bien solidificado. No hay que hacer acelerado con estos procedimientos, paso a paso se pueden hacer de manera exitosa. ¿Cómo comenzamos nosotros? Primero, tener a todo el mundo a bordo. Septiembre 1 del 2015, todos los pacientes están en recuperación acelerada, no solo en cirugía torácica, pero en cirugía plástica, colorectal y otros grupos. Empezamos con reuniones, ya les dije, encuentran un líder en anestesia, un líder en cirugía, en cualquiera de las especialidades, tienen que hacer reuniones una vez al mes, 2 veces por mes, para que todo el mundo se ponga en grupo. Los que mencioné anteriormente, el de la farmacia, la enfermera de piso, el de cuidado intensivo, toda esta gente, y tener una forma de capturar la data. Yo sé que eso es lo más difícil aquí en Colombia, tener esos sistemas. La buena noticia es que hay un sistema que se llama REDCap, que es fácil de usar y que fue diseñado en la Universidad de Vanderbilt. Busquen redcap.org o REDCap, es totalmente gratis y es el sistema que en sus hospitales puede captar toda esa información para investigación. Fácil ahora hacer investigación, inclusive en cualquier hospital, el que menos piensen en Colombia. Tener un grupo líder en investigación. Los objetivos hacia el futuro, obviamente evaluar las medidas que hemos tomado en los 12 meses después de la implementación, o sea, después de septiembre de este año. Compliance es, que es lo más difícil, que todos los cirujanos y los anestesiólogos estén en la misma página y que estén dando, no el 20, ni el 30, ni el 50, sino el 100% de los medicamentos. ¿Qué nos pasó? Inicialmente le dejé esa tarea al grupo de anestesiólogos. Bueno, ustedes le van a dar a sus pacientes en la mañana de cirugía el gabapentina, el tramadol y el Celebrex. Desafortunadamente, mi grupo de anestesia ya menos del 30% lo daban.
Entonces dije, bueno, toca hacer algo, vamos a darle el paso de mando a los cirujanos, vamos a ver cómo hacen. Ellos tienen fe, los residentes, enfermeras, 100% de complacencia. Entonces tocó a los anestesiólogos decirle, bueno, vamos a ver, ustedes son los que lideran estos medicamentos, vamos a trabajar en equipo, y ahora otra vez lo pasamos a anestesia, porque es una cosa que debe ser un rol del anestesiólogo y no del cirujano. Lo que le había dicho, los outcomes reportados por el paciente, muy importante va a ser para el sistema de salud, iniciar estudios retrospectivos y prospectivos en esta área y correlacionar esta data para cerciorarse de que hay una calidad del control. Ya hay estudios que permiten elucidar que mejora el impacto del sistema de salud, disminuye los costos en los hospitales, la terapia dirigida por metas, implementarla no cuesta nada, porque es que ya todas las medicinas existen, todas las vías existen, lo que hay que cambiar es el paradigma, ¿sí? La dogma y la cultura en nuestra academia, en nuestro grupo científico, en anestesia y cirugía. Aquí pueden ver cómo pudimos encontrar en un grupo que un paciente de cirugía torácica, que en vez de estar 7 días en el hospital, se iba a los 2 días, le aumentaba 3 veces el ingreso económico al hospital, obvio, porque ya tenías 3 camas libres para traer 3 pacientes en una semana. Lo que les había mencionado, estoy preocupado por el futuro de anestesia, por lo menos en Estados Unidos. Hay que trabajar juntos para finalizar estos planes de salud fragmentados. El paciente debe estar en el centro del universo, todo dirigido en grupo multidisciplinario hacia el paciente, un manejo en equipo, mirar el impacto positivo quirúrgico en anestesia, trabajar multiprofesionalmente y evaluar morbilidad y mortalidad, coleccionar la data, busquen el REDCap, que es gratis y es fácil de usar, implementar, ver la ventaja económica, y lo que les dije, nosotros somos los únicos que podemos ser perioperativistas, ni siquiera un médico internista ni nadie puede hacer lo que nosotros hacemos, pero nosotros ahora nos vamos a expandir los anestesiólogos al periodo preoperatorio y al periodo postoperatorio. Ya no es yo doy la anestesia y el paciente a las 24 horas, ya no es mi responsabilidad. Y eso creo que va a ser muy bueno para nosotros desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de mantener nuestra profesión. Bastantes preguntas en el camino, pero un momento de pensar, sobre todo los residentes, la gente que está comenzando, que es un momento épico en la anestesia para aprovechar y colaborar. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar en lo que me necesiten. Ya estamos haciendo varios estudios para concluir. Esto lo estoy haciendo con el doctor Ramírez, profesor de cirugía ginecológica, y la sala en ERAS, infiltración con Exparel, bupivacaína, infiltración en la herida quirúrgica y un TAP block, comparar quién le va mejor. Ya fue aprobado y vamos a comenzarlo. Ya el Wall Street Journal ha publicado claramente que los pacientes que tienen terapia dirigida por metas y ERAS sobre todo les va mejor en los hospitales. Ya esto se lo mostré. Tenemos ya el programa de recuperación acelerada en cirugía urológica, cirugía robótica, mínimamente invasiva. Aquí este protocolo lo acabo de presentar y pido su concepto y su opinión, que es algo interesante más adelante. Lo presenté al grupo al CEO de Exparel y al departamento de anestesia, en el cual lo que quiero hacer es, ya sabemos que todos los pacientes de cirugía torácica están en ERAS, se les da medicina multimodal. Ahora quiero hacer de una cosa, comparar qué pasa con lo convencional, que es epidural torácica a nivel mundial, y un bloqueo intercostal posterior, como les mostré, o, en su caso, bloqueo paravertebral por el anestesiólogo. Entonces eso es lo que siempre he querido ver, porque qué pasa con la epidural torácica comparado con ese grupo, en el grupo de ERAS. Va a ser importante ver los resultados, obviamente siempre mirar a la entrega tisular de oxígeno. Esto es lo que ha pasado en mi grupo en los Estados Unidos. Antes este era el anestesiólogo, siempre nos daban el golpe al hígado bajo, ¿sí? El cirujano. Ahora estos son los cirujanos Ramírez, Rice, profesores de cada una de su especialidad, tomando una copa de vino en mi casa, discutiendo terapia dirigida por metas y ERAS. Esto no se veía en la práctica en los Estados Unidos. Aquí estamos en Dinamarca, en Copenhague, visitando al profesor Henry Kellett. Y una ilustración vale más que 1000 palabras. Este es uno de mis pacientes de ERAS. Este es al otro día, después de una cirugía robótica torácica, lobectomía,
mínimamente invasiva, bloqueo intercostal posterior, 100 microgramos de fentanil, y ahí está el paciente montando una bicicleta con un tubo de tórax. Eso no es montaje ni nada, eso es un hecho y es evidente. Y para nosotros es muy placentero, para mí es muy satisfactorio como anestesiólogo ver que uno de mis pacientes pueda hacer esto, o que una violinista que va a tocar un concierto en una semana pueda tocar el violín sin ningún dolor. Y creo que estoy aquí para ayudar. Será un placer colaborar con ustedes. Gracias.